De la comunidad feudal a las sociedades nacionales. Procesos de transformación social y surgimiento de la sociología como ciencia. Silvana Lado. En este capítulo trataremos de analizar el proceso de transición de la comunidad feudal a las sociedades nacionales en Europa occidental, para abordar desde una perspectiva sociohistórica el contexto de surgimiento de las ciencias sociales en general y de la sociología en particular, y señalar la estrecha vinculación existente entre los procesos de transformación social y los cambios en la forma de pensar la realidad social. Para ello conviene aclarar que realizaremos una aproximación histórica, tomando a la historia como proceso, donde los cambios no se producen de un día para el otro ni por una sola causa. Al estudiar determinados periodos históricos, estamos acostumbrados a decir: en el 476 después de Cristo, la caída del Imperio Romano de Occidente, porque Odoacro, general germano, depone al último de los emperadores romanos. Pero si bien estas fechas tomadas como mojones nos sirven para organizar nuestra comprensión del periodo estudiado, muchas de las estructuras sociales ya venían cambiando. Por ejemplo, el gran latifundio ya había surgido y las ciudades ya estaban en creciente decadencia, mientras que otras instituciones y estructuras se mantuvieron durante algún tiempo más. Teniendo esta primera aclaración en cuenta, hay otra cuestión que quisiera señalar: el por qué tomamos este periodo histórico y no otro. Nuestro interés en este periodo de transición de la comunidad feudal a las sociedades nacionales se debe a que es en él donde podemos rastrear los procesos de transformación social como condiciones sociohistóricas de producción de conocimiento científico, del desarrollo de la ciencia física y natural y del surgimiento de las ciencias sociales en general y de la sociología en particular. Las transformaciones histórico-sociales producidas en Europa occidental se van a ver reflejadas en cambios en la forma de ver el mundo, de explicarlo y de interpretarlo. Asistimos así a la génesis de una nueva cosmovisión, que se traducirá también en la emergencia de nuevas formas de subjetividad. Con estas indicaciones previas sobre el alcance del capítulo, solo queda una última cuestión a saber. La sociología, marcada por el contexto que le dio origen, ha expresado a lo largo de su historia y en los desarrollos de los sociólogos las tensiones constantes entre la mirada atenta a los procesos macrosociales y a los microsociales, la interpretación de los cambios determinados y condicionados por lo estructural o por las acciones de los agentes, la atención a las intenciones o a las formas, etc. A lo largo de este capítulo intentaremos señalar estas tensiones para que posteriormente sea más fácil el acceso y la comprensión de los capítulos subsiguientes. 1. Instituciones y formas sociales de la comunidad feudal. Como ya adelantamos en la introducción, ningún evento concreto determina el fin de la antigüedad y el inicio del periodo de la historia europea que llamamos Edad Media, entre los siglos V y XV. Las fechas no han de ser tomadas como referencias fijas porque los procesos no han ocurrido al mismo tiempo en todos los países. A finales del siglo V, como consecuencia de una serie de procesos que venían de larga data como la crisis económica, las invasiones de los pueblos germanos y su asentamiento en el continente europeo, se producen cambios en la organización económica, política y social de Europa. Durante los siguientes siglos, Europa occidental presentó una nueva fisonomía en lo que los intereses agrarios comienzan a prevalecer sobre los urbanos. Ya a partir del siglo IV, el centro de gravitación económica, el eje de la vida social, pasa de la ciudad al campo, a causa de la presión impositiva. Los campesinos entregan sus tierras a un poderoso a cambio de protección contra los agentes fiscales del emperador romano. Patronato. Las grandes extensiones de tierra comienzan a estar en manos de pocos señores poderosos, que concentran en sus dominios el poder de policía, judicial y fiscal, junto a los grandes latifundios en el siglo V. Van apareciendo los malos usos. El hombre que trabaja la tierra queda adscripto a ella, aunque sea libre.
Comienzan también las dependencias personales respecto del señor a cambio de protección y administración de justicia, sentando las bases de lo que iba a ser el régimen señorial. El régimen señorial fue imponiéndose en Europa occidental y rigió durante toda la Edad Media, regulando las relaciones políticas, económicas y sociales entre los señores y sus súbditos. Su origen podemos rastrearlo en el Imperio Romano y fue adoptado por los germanos que se asentaron en Europa a partir del siglo V. Vemos así cómo ciertas instituciones sobreviven al Imperio Romano y permanecen mientras que otras desaparecen paulatinamente, dando lugar a la convergencia de otro tipo de organización social. Los señores ejercían su poder como un pater familia sobre los pobladores de sus dominios, sean estos libres o siervos. Diremos entonces que comienza a generarse un tipo de organización social estamental, justificada teológicamente, basada en relaciones señoriales y de vasallaje, cuyo centro de vida social y económica era el campo. La propiedad territorial estaba organizada a partir de un núcleo en el que se encontraba la casa o villa del señor con sus dependencias, cocinas, panadería, talleres, bodega, establos, graneros, etc. Las tierras solían estar divididas en parcelas entre las que estaban las que correspondían al señor y que eran cultivadas para él, las labradas para el sustento de los campesinos y demás productores, y los prados, pastos, bosques y eriales o criales. Es decir, cada dominio incluía todo lo necesario para el desarrollo de una economía de autoabastecimiento. El asentamiento, así conformado con las instalaciones, dependencias y casas para los pobladores, constituía el pueblo, que muchas veces no era más que una aldea. Los derechos del señor incluían el poder sobre la vida de los pobladores de sus tierras, exigir días de trabajo para su propio beneficio, autorizar los matrimonios, exigir el pago de impuestos por el uso de las instalaciones y quedarse con las tierras de quienes morían sin herederos. Como contrapartida, campesinos y siervos tenían derecho de heredar sus tierras, derecho de pastoreo y derecho de leña de los criales y tierras comunes. Y si bien podían ser vendidos por su señor o entregados a otro señor, sus tierras eran traspasadas con ellos porque eran considerados parte de la misma. Con la caída del imperio carolingio en el siglo IX, caen también los poderes centrales y se acelera el desarrollo y consolidación del régimen señorial como principal unidad de la autoridad política a nivel local. La decadencia de las ciudades y de la economía de mercado había acrecentado el localismo económico, caracterizado por la economía del autoabastecimiento, y reforzó el control económico del señor como jefe de una unidad agrícola de producción y consumo. El señor adquiría cada vez mayor control, poder de justicia y de policía en sus ámbitos de dominio. El régimen señorial permitió organizar una sociedad localista a la vez que logró la hegemonización del trabajo servil y del trabajo libre en una única clase campesina. Si bien durante todo el periodo no existió un gobierno unificado, la unión de clanes y tribus permitieron la formación de reinos con un desarrollo político y económico fundamentalmente local, en el que desapareció casi por completo el comercio regular entre regiones. Sobre los vínculos de parentesco que unían a los miembros pertenecientes a los diferentes clanes, se fue asentando el feudalismo, entendido como sistema de relaciones personales, militares y políticas entre los propios señores. Las primeras formas de feudalismo como sistema político que estructuró buena parte de Europa emergen entre los siglos entre los siglos VIII y XI, en la denominada temprana Edad Media Europea.
Además de todas las características prefeudales, incluyen la vinculación entre personas y la institución del mayorazgo como medida para evitar la división del patrimonio. Los reyes, por la imposibilidad del poder central para mantener el control sobre cada una de las regiones, comienzan a reconocer al señor sus poderes estableciéndose un contrato bilateral entre personas libres que pauta las obligaciones y derechos recíprocos de los señores para con el rey y de los siervos para con el señor. Debido a la segunda oleada de invasiones y como medio para defender el territorio, el rey entrega grandes extensiones de tierra a cambio de favores, tanto a los señores como a la iglesia. Esta última, además, recibe las donaciones de los creyentes que al morir le dejan sus tierras a cambio de la salvación eterna. De esta manera el rey pasa a ser un primus inter pares, primero entre pares o iguales, y delega su representación sobre derechos judiciales o improvistos al señor. Este último tiene, como ya vimos, autoridad política, económica sobre sus territorios, los que viven en él y sobre los campesinos libres que viven en su zona de influencia. Todo el sistema tiene su basamento en el juramento de fidelidad originado en alguna hazaña por la cual el señor obtiene el feudo y el sometimiento de sus vasallos. El feudalismo, como sistema de relaciones político-militares entre los miembros de la nobleza europea, atraviesa toda la organización de la vida social de la Alta Edad Media. Se origina en la zona denominada por el Ducado de Normandía y alcanza su apogeo entre los siglos XII y XIII. La concesión de feudos hacia el siglo X comenzó a incluir el derecho de herencia de las tierras otorgadas siempre y cuando el heredero mantuviera su juramento de fidelidad y pagara el socorro o impuesto a la herencia. En general, en el régimen feudal, se consideraba que la tierra pertenecía al príncipe soberano, quien mediante subenfeudamientos entregaba a la vez tierras a sus nobles, encabezando de esta manera la cúspide de una pirámide de contraprestaciones personales. En síntesis, podemos decir con agulla que la comunidad feudal se caracterizaba por tener una estratificación social estamental, una estructura de poder aristocrático, y que encuentra su justificación en una ideología integrista o tradicional sobre bases teológicas, Dios como fundamento último. Su forma típica de vida social era territorial, constituyéndose ámbitos de dominio como fundamento básico de poder y ordenamiento político, económico y establecida a partir de relaciones de fidelidad. No existen mecanismos de ascenso social, por lo que decimos que es un sistema cerrado. La población se dividía entre los que detentaban ámbitos de dominio y quienes no. Dentro de los primeros se encontraban la nobleza y el clero, que habían adquirido ese privilegio por hazaña o don graciable del rey o del papa en agradecimiento por sus servicios militares. La continuidad de esta estructura social se garantizaba por medio de dos instituciones: la institución del mayorazgo y los casamientos endogámicos. Podemos decir que cada estamento tenía su función dentro de ese sistema piramidal. La nobleza, dividida en alta, media y baja, cumplía funciones de gobierno en sus diferentes manifestaciones, administrativas, judiciales y militares de servicio personal del rey. El clero, dividido también en alto, medio y bajo, regular y secular, se encargaba de la evangelización y de la administración de los bienes y dominios pertenecientes a la Iglesia. Los siervos y campesinos, como única clase de trabajadores rurales, explotaban la tierra y estaban vinculados a un señor, a través de la institución de la servidumbre. Los habitantes de los burgos, ciudades o villas, si bien estaban sometidos también a la autoridad del señor,
no estaban dentro del sistema estamental. Constituían el pueblo, artesanos, mercaderes, comerciantes. Los artesanos y comerciantes, en la medida en que se fueron organizando en gremios y guildas, gozaron de ciertos privilegios que los ubicaban en un nivel medio dentro del sistema de estratificación.